La semana pasada iniciamos el estudio del fascinante tema del reino de Dios. Vimos que cuando el Señor Jesucristo llegó predicando, Él no predicaba diciendo, arrepiéntanse porque la salvación ha llegado, sino que su predicación era, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Y vimos la semana pasada que hay razones de sobra para decir que la Biblia no es principalmente el libro de la venida de la salvación de Dios, sino el libro de la venida del reino de Dios. Y vimos que para entender este tema del reino de Dios era necesario revisar algunos conceptos fundamentales. Revisamos, por ejemplo, las dos acepciones que tiene la palabra reino. Cuando leemos en la Biblia acerca del reino, esa palabra tiene dos acepciones, que son reino y reinado. Reino y reinado. La palabra reino incluye más que la palabra reinado. La palabra reino incluye la presencia del trono de Dios en un lugar ya conquistado y un dominio absoluto y presencial del rey. Eso incluye la palabra reino. La palabra reinado se refiere más a una esfera o ámbito de su dominio, sin que necesariamente esté allí el trono de Dios y su dominio presencial. Entonces hay una diferencia entre reino y reinado. Estas dos acepciones nos las vamos a estar encontrando todo el tiempo, y cuando leemos acerca del reino de Dios debemos aprender a distinguir el reino de Dios y el reinado de Dios. Vimos también la semana pasada que hay tres manifestaciones en el tiempo del reino de Dios. Cuando estudiamos en la Biblia los versículos que hablan sobre el reino de Dios, algunos versículos nos dicen que el reino de Dios es eterno. Dios siempre ha sido rey. No hay un solo lugar o un grupo de criaturas sobre las cuales Él no sea rey y no haya reinado. Ese reino eterno que va desde antes de la fundación del mundo hasta el fin de la fundación del mundo, es un reinado, y es el reinado de Dios sobre toda criatura, aún sobre los hombres malos, por medio de su misteriosa providencia. Pero también vimos que aparte de ese reino eterno e inmutable de Dios, hay un reino de Dios presente, que vino a la tierra cuando llegó nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, dijo, el reino ha llegado, el reino está aquí, el reino está presente. Pero también vimos que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó a orar, venga tu reino. Es decir, hay una forma como el reino está presente y hay una forma como el reino aún está por venir. Entonces hablamos del presente y del futuro del reino. Hablamos del ya está aquí, y el todavía no, es decir, está por venir. Esas tres manifestaciones en el tiempo del reino de Dios son muy importantes. El reino es eterno, el reino es presente y el reino es futuro o escatológico. Y vimos que este tema es muy emocionante. Es un tema emocionante y esperanzador. Y las personas que aprenden a entender el reino de Dios reciben un tremendo aliento para su fe y para su vida de servicio a ese reino. Y que el entendimiento del tema del reino de Dios le da al creyente una perspectiva amplia de la Escritura que no se puede adquirir de otra manera. Y comparábamos a los estudiantes de la Biblia con un indígena y con un ingeniero forestal. El indígena es una persona que solo ha tenido los árboles al frente, solo puede ver lo que tiene al frente. En cambio, el ingeniero se monta en un avión y hace amplios sobrevuelos y estudia toda la selva desde arriba, desde dónde comienza, desde dónde termina. El creyente común y corriente, que solo puede leer el libro de Ruth, que solo puede leer el libro de Esther, que solo leía Mateo, que solo leía a Corintios, es como el indígena que solamente está viendo el palo que tiene al frente. Pero el ingeniero forestal es aquel creyente que puede entender todo el plan de Dios
de una manera panorámica, amplia, y entiende su sentido, desde dónde viene, por dónde pasa, hacia dónde llega, hacia dónde se dirige. Esa es la gran diferencia entre un cristiano que no conoce el tema del reino de Dios y el que sí lo conoce. Hoy vamos a continuar añadiendo en esta primera parte de este sermón algunos detalles generales. Todavía voy a estar tratando al principio de este sermón algunos conceptos generales o introductorios antes de comenzar propiamente el tema del reino. Quiero comenzar añadiendo que para poder entender el tema del reino de Dios hay 3 puntos claves a partir de los cuales viene el correcto entendimiento del reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios hay 3 puntos claves que configuran en nuestra mente el tema del reino. Para poder entender el tema del reino de Dios, debemos saber que el reino de Dios exige que haya un lugar para el reino. Segundo, el reino de Dios exige que haya un pueblo para el reino. Y el reino de Dios exige que haya una conquista o un progreso para el reino. Entonces, 3 palabras claves: lugar, pueblo y reino. 3 palabras claves: lugar, pueblo y reino. Para poder entender el reino de Dios, siempre vamos a tener que hablar en función de esas 3 variables. Vamos a estar hablando del lugar del reino, del pueblo del reino y del progreso o conquista del reino. O sea, cuando hablamos de un reino, tiene que haber primero que todo un rey, ¿verdad? Tiene que haber un rey. Y tiene que haber un lugar donde ese rey reine. Y tiene que haber un pueblo donde ese rey reine ese pueblo, gobierne ese pueblo. Y tiene que haber un proceso, un progreso por medio del cual antes no era rey de ese reino y ahora sí es rey de ese reino. Entonces son 3 elementos claves. Hay un personaje muy importante en la historia del reino. Ese personaje es Abraham. Y a través de Abraham, Dios nos muestra estos elementos vitales y constitutivos necesarios para entender bien el tema del reino. Vayamos a Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Y ahí vamos a poder ver estos 3 elementos constitutivos del conocimiento del reino de Dios. Génesis 12, del 1 al 3. Génesis 12, del 1 al 3. ¿Qué estoy diciendo? Que para poder configurar en nuestras mentes correctamente el tema del reino de Dios, siempre vamos a estar moviéndonos en función de 3 variables. La variable del lugar, la variable de pueblo y la variable de progreso o conquista. Y en Abraham, Dios nos deja ver que esos 3 puntos en su reino son vitales. Cuando Dios le habla a Abraham, estamos en una época del reino que se llama la época de las promesas. Y observen las 3 promesas que Dios le hace a Abraham. 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ahí está el lugar del reino, una tierra para el reino. Segundo, y haré de ti una nación grande. Ahí está, ¿qué? El pueblo del reino. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y ahora noten el final del 3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué vemos ahí? Progreso, conquista. Entonces son 3 variables fundamentales: lugar, pueblo y progreso. Entonces vamos a estar hablando del lugar del reino, del pueblo del reino y del progreso o conquista del reino. Estos 3 puntos van a configurar en nuestra mente lo que es realmente el reino de Dios. Y a medida que recorramos toda la Biblia, hay otros puntos. Estos no son los únicos puntos, pero son los más importantes. Luego vamos a hablar del misterio del reino. Luego vamos a hablar de la justicia del reino, que dicho sea de paso es el sermón del monte. Vamos a hablar del misterio del reino, de la justicia del reino, de otros aspectos del reino, pero por ahora nos vamos a concentrar en estas 3: lugar, pueblo y progreso. Y entonces, para poder empezar a conocer bien este reino, debemos tomar
la historia del reino en todos los periodos bíblicos. No nos podemos contentar con decir unas 2 o 3 cosas del reino de Dios, sino que debemos seguir el reino de Dios a través de las etapas de la historia bíblica. ¿Cuáles son las etapas de la historia bíblica? La primera etapa de la historia bíblica la llamamos historia primitiva. Va desde Génesis 1 a Génesis 11. La historia primitiva o primigenia, desde Génesis 1 a Génesis 11. Comienza con la creación de Adán y termina con la Torre de Babel. Génesis 1 al 11 se llama historia primitiva. La segunda etapa en la historia bíblica es la historia de Israel. Comienza en Génesis 12, donde acabamos de leer, con Abraham, y termina en Malaquías 4, cuando Dios desecha a su pueblo y guarda silencio por 400 años. Génesis 12 a Malaquías 4, historia de Israel. Y luego la última etapa es la historia de la iglesia, que la encontramos toda compactada entre Mateo y Apocalipsis. Entonces, ¿cuáles son las 3 etapas en la historia bíblica? La historia primitiva, Génesis del 1 al 11, la historia de Israel, Génesis 12 a Malaquías 4, y la historia de la iglesia, Mateo a Apocalipsis. Entonces, para poder comprender el tema del reino de Dios hay que ver estas cosas. Primero, lugar, pueblo y progreso en la historia primitiva. Segundo, lugar, pueblo y progreso en la historia de Israel. Y tercero, lugar, pueblo y progreso en la historia de la iglesia. Y ahí tenemos ya nuestra bitácora de vuelo. Ya sabemos cuál es el plan. Para allá vamos. Para poder entender el reino de Dios tenemos que hacer ese recorrido. Lugar, pueblo y progreso de la historia primitiva, de la historia de Israel y la historia de la iglesia. Entonces hoy vamos a comenzar con el reino de Dios en la historia primitiva. Ese será el tema que veremos en el día de hoy. Entonces lo que veremos serán 3 cosas. Nuestros 3 puntos para el día de hoy son los siguientes: el lugar del reino en la historia primitiva, el pueblo del reino en la historia primitiva y el progreso o conquista del reino en la historia primitiva. Eso será lo que veremos hoy. Lugar, pueblo y progreso en la historia primitiva. Pero como el periodo de la historia primitiva abarca 11 capítulos del Génesis, no podremos obviamente en un solo sermón mirar los 11 capítulos. Vamos a tomar hoy solamente Génesis 1 y 2. O sea, el principio del principio de la historia primitiva. Entonces vayamos en nuestras Biblias a Génesis capítulo 1 y 2. Y para ahorrar un poco de tiempo, debido a que estos 2 capítulos son más o menos conocidos por todos, no vamos a leer todos los 2 capítulos, sino que vamos a hacer una lectura de porciones claves para tomar toda la idea de lo que vamos a exponer, y luego vamos a desarrollar allí, en esta etapa, lugar, pueblo y progreso del reino. Entonces vamos a ir leyendo, yo voy dando los versículos y vamos saltando hasta que tomemos todo el panorama de los 2 primeros capítulos. Comencemos con Génesis 1, del 1 al 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. En lo que sigue del relato se describe cómo Dios hizo las cosas en el segundo día, en el tercer día, en el cuarto día, en el quinto día y en el sexto día. Y ahí creó todas las cosas: el espacio para colocar el sol y la luna, el firmamento y el mar para colocar las aves y los animales marinos, y separó el mar de la tierra para colocar en la tierra los animales y el hombre. Ahora vamos al verso 26, que nos habla de la creación del hombre. Entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó.
Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Luego, en el versículo 4, comienza otro relato de la creación. Son dos relatos paralelos y complementarios. En el primero se da una descripción general de la creación en general, y luego en el segundo se detalla la creación del hombre. Capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Saltamos al verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y terminamos en el versículo 18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahí tenemos una lectura resumida, un relato, pues un resumen de todo lo que está contenido en Génesis 1 y 2. Ustedes lo pueden leer con más detalle en sus casas y empaparse mejor del texto. Ahora, después de haber leído el pasaje, la pregunta que nos surge en nuestros corazones es la siguiente: pastor, yo he leído esos dos capítulos muchas veces en mi vida, y a mí nunca se me había ocurrido pensar de que ahí me estaban hablando del reino de Dios. Yo siempre pensé que el propósito de Dios al dar este relato era mostrarme que Él era el creador y que todas las cosas habían venido de Él. Y esa respuesta y ese pensamiento es correcto, pero no es del todo correcto. Porque lo que tenemos en este pasaje es el comienzo del reino de Dios. Otra forma de hacer la pregunta sería preguntarnos algo como esto: pastor, ¿será que los lectores originales de Moisés vieron en este relato un mensaje acerca del reino de Dios? Repito, ¿será que los lectores originales de Moisés vieron en este relato un mensaje acerca del reino de Dios? La respuesta es sí. Los lectores originales de Moisés pudieron percibir fácilmente en estos dos capítulos un lenguaje real, un lenguaje de reino y reinado que para nosotros no es tan evidente, pues ellos, los antiguos, los israelitas que salieron de Egipto, vivían en un mundo monárquico y conocían todos los detalles de la vida monárquica. Hoy en día los arqueólogos han hecho unos hallazgos interesantísimos. Han descubierto unas tablas que muestran la forma como veían la vida y la monarquía los antiguos. Se llaman tratados imperiales del vasallaje. Y en esos tratados imperiales del vasallaje se puede ver que la cosmovisión del mundo antiguo, incluido Israel, era una cosmovisión monárquica. Y que estos pasajes que acabamos de leer están escritos en términos de una monarquía, de un reino y de un reinado. Nosotros no los podemos ver, ¿saben por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo democrático y no tienen las palabras el mismo significado para nosotros que para ellos. Entonces, lo primero que debemos hacer para poder entender esta primera etapa del reino de Dios es descubrir el lenguaje monárquico que hay en este pasaje y entender que el propósito de Dios en la creación no fue solamente crear y mostrarse como el origen de todo, sino comenzar a plantar su reino que Él había planeado desde antes de la fundación del mundo. En Mateo capítulo 25, versículo 34, que nos habla cuando entramos
al reino de Dios, Jesús nos dice, venid benditos de mi Padre y heredad el reino. ¿Y qué termina diciendo? Preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces, lo que vemos aquí es el comienzo de la ejecución del plan de Dios. El comienzo de la ejecución del plan de Dios es comenzar a plantar su reino desde el mismo momento de la creación. Entonces, cuando Dios creó, puso en marcha la venida del reino que Él preparó desde antes de la fundación del mundo, pero en etapas y con un misterio que nosotros no podemos entender sino hasta que la revelación fuese completada. Las personas de la antigüedad no entendían cómo Dios iba desarrollando su reino. Y nosotros podemos hacerlo es porque la revelación ha sido completada. Entonces, antes de ponernos a examinar en esta primera etapa las tres variables, lugar, pueblo y progreso, me es necesario ayudarles a derribar en sus mentes la barrera histórico, política y cultural que tenemos con el texto. Tenemos una barrera histórica por la gran cantidad de años que han pasado, política porque ellos vivían en una monarquía y nosotros en una democracia, y cultural porque obviamente la vida y la cultura de una monarquía y una democracia son totalmente diferentes. Entonces, antes de mirar las tres variables, vamos a hacer un recorrido por estos dos capítulos y les voy a mostrar que el lenguaje que tenemos aquí es un lenguaje de reino y reinado, y que Dios aquí está comenzando no solamente a mostrarnos que Él es el creador, sino a plantar su reino sobre la tierra. Vayamos al versículo 1 de Génesis 1, Génesis 1:1, y ahí voy a comenzar a mostrarles que este es un lenguaje de reino y reinado. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Elohim. La palabra que ahí está traducida, Dios, es el nombre Elohim. Y esa es la primera señal de que estamos ante un lenguaje de reino. ¿Por qué? Porque la palabra Elohim en hebreo tiene dos acepciones. Primero es plural, lo cual nos muestra que en la singularidad de Dios hay una pluralidad. Pero el segundo elemento de la palabra Elohim es que es un plural majestático o majestático, dicen los que saben el hebreo. ¿Qué significa plural majestático? Resulta que en el hebreo no existen superlativos. Y cuando se va a decir que algo es muy, muy, muy grande, que algo es real, poderoso y majestuoso, se pone en plural el nombre propio al cual se le está colocando ese adjetivo superlativo. Entonces la palabra Elohim es un plural majestático, muestra a Dios no solamente como creador, sino como rey. Y ese es el primer indicio. Y oigan bien, los hebreos, los que recibieron el mensaje, lo entendían. Nosotros no, porque nosotros no sabemos hebreo. Pero ellos comenzaron desde el principio cuando Moisés dijo, tal vez Moisés escribió esto, reunió al pueblo y comenzó a leer. Y cuando él empezó a leer y dijo, en el principio Elohim, ellos inmediatamente entendieron que era la voz de un rey, que estaba hablando un rey, porque la palabra Elohim nos ubica en ese contexto. Ahora, en ese mismo versículo 1, no solamente vemos que Elohim nos habla de un rey, una majestad muy exaltada, sino que nos muestra, como es usual que lo entendamos, a Dios como el creador de todo. Y por el hecho de ser creador de todo, Él es el dueño de todo, el que da órdenes. Por tanto, podemos decir que Él no solamente se está mostrando como creador, sino que está creando su reino. Creando su reino. Cuando Dios crea, no solamente crea la creación, sino que está creando su reino. Pero hay una señal muy particular para poder entender esto de un lenguaje real en estos capítulos. Y es en el versículo 26 y 27. En el versículo 26 y 27 se nos dice que Dios creó al hombre a su imagen. Escuchen bien. En el mundo antiguo, las imágenes de los dioses eran los reyes. Los reyes eran las imágenes de los dioses, los hijos de los dioses. El faraón era la imagen de Ra, el faraón era el hijo de Ra. No la gente común y corriente, no los plebeyos egipcios, eran los hijos de Ra. No los plebeyos egipcios reflejaban la imagen de Ra, solo el faraón.
Cuando Moisés dice que Adán es creado a la imagen de Dios, ¿saben qué está diciendo? Que Adán es un rey. Cuando Moisés dice que Adán es creado a la imagen de Dios, está diciendo que Adán es un rey. Ahora, cuando Moisés dice que todas las criaturas de Dios somos creados a su imagen, ¿qué está diciendo? Que todos somos reyes. Que todos fuimos creados para ser reyes. Entonces Moisés lo que está haciendo es desafiando la cosmovisión de su época. ¿Por qué? Porque está diciendo que el único Dios vivo y verdadero tiene un solo rey, que fue Adán. Y que todos los hijos de ese Dios son reyes. Y que no solamente los reyes son hijos de Dios, sino que todos los hijos de Dios son reyes. Entonces ustedes pueden entender que aquí se está hablando un lenguaje real. Se está hablando un lenguaje real de reyes, donde hay un rey superior que es Jehová, un rey menor que es Adán, y muchos otros reyes que serán los hijos de Adán. Y ese lenguaje real, los primeros receptores de este texto lo entendían. Ahora, cuando pasamos al capítulo 2, versículos 2 y 3, cuando se nos habla del reposo del día séptimo, cuando se nos habla del reposo del día séptimo, escuchen bien, se nos está hablando algo más que del reposo de alguien que nunca se cansa. Cuando se nos habla del reposo de Dios, se nos está hablando del reposo de alguien que no se cansa. Cuando dice que Dios reposó, significa que Él se sentó. ¿Y un rey sentado qué significa? Un rey sentado significa ejerciendo su dominio, su reino, su reinado. Recuerdan que cuando Cristo terminó su obra, subió a los cielos y ¿qué hizo? Se sentó, reposó. Entonces la expresión reposo en la Biblia significa dominio, señorío, gobierno. Ahora, no solamente se nos habla del reposo de Dios después de que creó, sino que ese reposo que Dios muestra de sí mismo es una meta para Adán. Adán tenía una meta. Adán era el encargado de llevar el reino a su progreso. Cuando Adán terminara de ejecutar el progreso del reino, Adán entraría en su reposo con toda su familia de reyes, igual que Dios. Ven ustedes que hay cosas que necesitamos ciertos aspectos culturales para poderlas entender. Pero los judíos que recibieron este mensaje lo entendieron claramente porque ellos vivían en una monarquía y sabían qué significaba que un rey se sentara. Ellos entendían todo eso. Pero nosotros no. Nosotros estamos separados. Hay una barrera histórico, política y cultural entre nosotros y el texto. Ahora, hay otro detalle que es el que más me ha gustado de todo este estudio y está en Génesis capítulo 2, versículo 8. En Génesis capítulo 2, versículo 8 dice que Jehová, el gran rey, plantó un huerto. Plantó un huerto. Y ustedes saben qué significan, o bueno, ustedes han escuchado que los grandes reyes en la historia de la humanidad, ¿por qué quieren ser recordados? ¿Algunos han escuchado hablar de los jardines colgantes de Babilonia? ¿Cuál era la maravilla, la fascinación, el deseo, el orgullo, la razón de buscar elogios para los reyes? Hacer jardines espectaculares donde se reunían con sus cortesanos y celebraban unos banquetes inolvidables. No es sino que lean el primer capítulo de Esther para que vean a Artajerjes haciendo un banquete de 180 días con todos sus príncipes y cortesanos. ¿Y dónde hicieron el banquete? En el jardín de su reino. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Nabucodonosor hizo los jardines más espectaculares del mundo para ser recordado como una de las 7 maravillas del mundo. La pregunta es, ¿de dónde sacaron estos reyes esa idea de ser reconocidos por sus jardines? De reyes más antiguos que ellos, obviamente, y ellos a su vez del primer gran rey, que de toda la tierra hizo su glorioso jardín, y ahí colocó a su rey, Adán. ¿Para qué? Para tener una comunión especial, una fiesta con él, donde mostraría toda su gloria, toda su generosidad. Ustedes ven en Esther capítulo 1 al rey Artajerjes sacando las copas de oro, sacando toda la hermosura, y hasta su esposa, que era la mujer más bonita, la quería mostrar en su jardín.
Entonces, ahí ven ustedes claramente que esto es un lenguaje real. Que en Génesis 1 y 2 hay un lenguaje de reino. Que lo que Dios está haciendo aquí no es simplemente crear, sino mostrándose como rey y estableciendo su reino. Hermanos, hay más detalles. Hay muchos más detalles, hay por lo menos unos 3 o 4 detalles. Aquí a medida que voy enseñando, voy brincando porque no tengo el tiempo para mostrar todos los detalles. Pero espero haber mostrado con estos detalles hasta ahora que Génesis 1 y 2 no es un mero relato de la creación. Que es Dios el gran rey plantando su reino sobre la tierra. Y habiendo entendido eso, habiendo esclarecido realmente el sentido más profundo de Génesis 1 y 2, ahora sí podemos tomar el reino de Dios en esta primera etapa de la historia primitiva y aplicarle las 3 variables. Ahora sí vamos a estudiar el lugar del reino de Dios, el pueblo del reino de Dios y el progreso del reino de Dios en esta primera etapa. Entonces vamos a examinar ahora sí el lugar, en primer lugar, el lugar del reino de Dios en la historia primitiva. Entonces, cuando nos preguntamos cuál es el lugar del reino de Dios en la historia primitiva, pues podemos decir que el cielo y la tierra, todo lo visible y lo invisible, todo es el reino del gran rey. Tanto lugares celestiales como lugares terrenales, tanto criaturas celestiales como criaturas terrenales, el cosmos, el sol y la luna que eran adorados como dioses, son meras criaturas del gran rey, son meramente partes de su gran reino. El hombre, los animales, las plantas, todo es su reino. Ese parece ser el lugar del reino de Dios en la historia primitiva. Le da a uno esa impresión. Pero cuando uno mira con más detalle, uno se da cuenta que el lugar del reino de Dios en la historia primitiva es un lugar especial. No es exactamente toda la tierra. Porque de toda la tierra solo hay un lugar del cual se dice es el lugar de su deleite. Y ese lugar de su deleite es solamente Edén. Y de ese lugar de su deleite solamente el huerto o el jardín es el lugar que Él adornó para que fuera el sitio de comunicación y de encuentro entre el gran rey Jehová y el pequeño rey o el rey menor Adán y su familia. Entonces, para el lugar del reino, lo que tenemos que observar es lo siguiente. Primero, del caos Dios hizo toda la tierra buena en gran manera. Pero de bueno en gran manera solo hubo un lugar al cual Él convirtió en el lugar de su deleite. Bueno, ese lugar es el lugar del reino en la historia primitiva. Es un jardín que a la vez es un templo. Es un jardín que a la vez es un templo. El lugar donde mora la presencia especial de Dios y donde Dios se reúne con su pueblo. Ese jardín luego va a ser cambiado a un templo en la época de la historia de Israel. Y a su vez va a ser cambiado a la iglesia en la época de la historia de la iglesia. En este momento, en este instante, aquí estamos en ese lugar. Solo que espiritualmente. Algún día estaremos físicamente. Pero ahora estamos en este lugar que es el paraíso recuperado, que es la iglesia. Entonces el lugar del pueblo, del reino de Dios en la historia primitiva no era toda la tierra, era el jardín de Edén. Ahora, después de haber entendido cuál es el lugar del reino, ahora necesitamos ver cuál es el pueblo del reino. ¿Cuál es el pueblo del reino de Dios en la historia primitiva? Y obviamente vemos que el pueblo del reino de Dios era Adán y su familia. Adán y su familia. Y lo primero que debemos ver al observar el pueblo del reino es la dignidad de este pueblo. La dignidad de este pueblo. Adán y su familia no eran meros mayordomos del jardín. Adán y su familia eran reyes y sacerdotes que vivían en el templo de Dios, ministrando de día y de noche y gozando de la presencia del rey y de toda su generosidad, al mismo estilo que los banquetes del mundo antiguo. Entonces ellos, Adán y su familia, eran reyes, eran virreyes, porque eran reyes del gran rey, virreyes,
eran reyes, y no solamente eran reyes, eran las imágenes de Dios. Los hijos de Dios, las criaturas de más alto linaje, sus reyes que lo representaban a Él. Entonces, al ver el pueblo del reino, debemos observar primero su dignidad, su altísima dignidad, y en segundo lugar su cantidad, la cantidad del pueblo. Al observar el pueblo, lo que vemos en primer lugar es que hay una sola pareja. El pueblo del reino en la historia primitiva son solamente dos personas, Adán y su esposa. Pero esa primera pareja debía producir suficiente cantidad de príncipes para que poblaran toda la tierra. Y aquí es donde nosotros a veces nos volvemos un poco miopes. Y nos ponemos a pensar que si Adán no hubiera pecado, hubiera tenido hijos y hubiera tenido hijas y se hubieran quedado todos ahí juntitos a vivir en el jardín. Absolutamente no. La familia de Adán eran todos reyes y cada uno de esos reyes debía salir del jardín y poblar toda la tierra. Porque estamos hablando del reino. Ellos eran los reyes, ellos eran los príncipes que iban a dominar toda la tierra. Entonces ellos debían de salir del seno de su papá y su mamá y del jardín a poblar toda la tierra. Entonces esa es la cantidad del pueblo del reino. Jehová esperaba que no solamente Adán y su esposa, sino muchos hijos que eran imágenes de él. Adán al reproducirse reproducía imágenes de Dios mismo, imágenes del rey que debían ir por toda la tierra y llenarla, no quedarse meramente en el jardín. Y ahí tenemos entonces ya entendida la dignidad de este pueblo y su cantidad. La cantidad es miles de millones. Miles de millones. El reino de Dios espera que su pueblo sean miles de millones, comenzando por una sola pareja. Y eso nos deja en una muy buena posición para entender nuestro tercer punto. El primer punto es el lugar del reino. Ya entendemos que el lugar del reino era Edén, el jardín. Ahora entendimos cuál es el pueblo del reino. El pueblo del reino es Adán y su familia, que son reyes y sacerdotes, y una gran cantidad para poblar toda la tierra. Y ahora necesitamos entender el progreso del reino, o la conquista del reino. ¿En qué consistía la conquista del reino que Adán debía de ejecutar? En Génesis 2.15, Dios le dice a Adán que debe labrar y guardar el templo jardín. Pero en Génesis 1.28, Él le dice, vean Génesis 1.28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Ahí está el número de miles de millones del pueblo del reino. Y ahora le dice, llenad la tierra. Llenad la tierra, es decir, los hijos de Adán debían de salir del jardín y llenar toda la tierra. Y ahora dice, sojuzgadla. Sojuzgadla. Eso significa que había algo que dominar, que había algo que conquistar. ¿En qué consistía la conquista? ¿En qué consistía el progreso que Adán y su familia debían ejecutar en el reino de Dios en la historia primitiva? Consistía que cuando los hijos de Adán salían del jardín, debían tomar el modelo del jardín, lo que habían visto en el jardín, lo que habían observado, tomando como modelo el jardín, y llevar ese modelo hasta los lugares donde se iban a posesionar como reyes. Un hijo de Adán salía del jardín y tomaba un territorio. Su misión era hacer que ese territorio fuera tan hermoso como el jardín. De tal suerte que los hijos de Adán llenarían toda la tierra y cada uno de ellos haría de su reino, un pequeño reino dentro del gran reino, un lugar tan hermoso como el jardín. De tal suerte que Jehová extendiera su presencia especial sobre toda la tierra, y una vez conquistada toda la tierra, sojuzgada con la belleza del jardín por todas partes, el reino de Dios, el trono de Dios descendería a la tierra. Ese es el reino de Dios en su historia primitiva. Y usted dice, pastor, usted está viendo mucho películas de ciencia ficción. ¿Cómo sabe usted que eso es así? La razón por la cual sabemos que es así es por el paralelo que hay entre el primer Adán y el segundo Adán. Lo que el segundo Adán va a hacer de una manera perfecta y completa es lo que debió haber hecho el primero. Entonces, cuando nosotros miramos al segundo Adán y vemos lo que él va a hacer en toda la tierra,
vemos lo que Él va a traer a toda la tierra, vemos dónde va a poner reyes por toda la tierra, sabemos que eso es lo que debió haber hecho Adán. Veamos Isaías en su capítulo 9, versículos del 2 al 7. Isaías capítulo 9, versículos del 2 al 7. Entonces vemos cómo el plan de Dios siempre ha sido plantar su reino. Y con Adán comenzó a plantarlo en la época primitiva, en la historia primitiva. Y lo sabemos hasta dónde debía llegar Adán viendo la obra del segundo Adán. Porque ambos son el uno una figura del otro. El primer Adán es una figura de Cristo. Lo que Cristo hizo y va a hacer es lo que Adán debió haber hecho. Isaías capítulo 9, versículos del 2 al 7, nos habla del reinado, del nacimiento y reinado del Mesías. Dice el verso 2 de Isaías 9, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahora miren, multiplicaste la gente, igual que Adán tenía que multiplicarse, y aumentaste la alegría. Aumentaste el deleite. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Esa es la redención, la destrucción del diablo. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemados, pastos del fuego. Esa es la obra de redención completada. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, Rey de Reyes, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, el segundo Adán, Príncipe de paz. Y ahora miren, lo dilatado de su imperio, toda la tierra, y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahí pueden ver en una cápsula resumido el imperio universal del Mesías. Bueno, si Adán no hubiese caído, si Adán hubiese permanecido, Adán con sus hijos hubiera llegado hasta lo último de la tierra y hubiera traído la belleza de Edén hasta lo último de la tierra, y el trono de Jehová habría venido a la tierra. Y oigan bien, Adán habría sido Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el plan del reino de Dios en su historia primitiva. Ahora, no tomó por sorpresa a Dios la caída de Adán. Y por eso en el culto leímos el párrafo del capítulo sobre la providencia, donde decíamos que a Dios no tomó por sorpresa la caída de Adán. Porque Dios preparó este reino para el primer Adán, sabiendo que el segundo Adán ya había sido sacrificado aún desde antes de la fundación del mundo. Así que lo que vemos aquí es que el desarrollo del reino es misterioso y solamente podemos entenderlo si estudiamos con cuidado todas sus fases. Entonces lo que estamos viendo aquí es el reino de Dios en la historia primitiva. Y hemos visto el lugar del reino, que era el jardín, el pueblo del reino, que era la familia de Adán, reyes y sacerdotes, miles de millares de gentes, y el progreso del reino, o sea, la conquista que Adán debía llevar de toda la tierra, haciendo llegar la belleza del jardín hasta lo último de la tierra y colocando en cada parte de la tierra a sus hijos como reyes, dejando toda la tierra sojuzgada para que el trono de Dios regrese o viniera a la tierra. Pero antes de terminar, tenemos que decir que en esta fase del reino de Dios solamente podemos hablar de un reino de prueba. Este no era el reino definitivo, sino un reino de prueba. ¿Y cómo así reino de prueba? Tenemos aquí a un rey mayor, que es el Señor, haciendo un pacto con un rey menor. Y ahí es donde vienen los tratados imperiales del vasallaje. Esos tratados nos muestran cómo hacían pactos un rey que conquistaba a otro rey. Cuando un rey conquistaba a otro rey, entre el rey mayor y el rey menor hacían un pacto. Y aquí tenemos eso exactamente. Un rey mayor, que es Jehová, hace un pacto con el rey menor, que es Adán. Adán era rey, pero era mortal, y su reino debía ser confirmado eternamente. Si Adán obedecía la imposición del rey mayor y
no comía del fruto, Adán sería hecho inmortal y su reino sería confirmado para siempre. Pero si desobedece, sufriría la muerte y sería arrojado del reino, es decir, arrojado del jardín y entregado en la esclavitud de un tirano, tal cual como sucedió. Adán no permaneció en su condición exaltada, sino que se entregó al engaño de Satanás y en vez de poder llevar a cabo el avance del reino de Dios, en vez de llegar a producir el avance del reino de Dios, fue arrojado del reino y fue entregado a un tirano que lo esclavizó y lo degradó en gran manera. Y esto lo veremos en el siguiente mensaje. En el siguiente mensaje veremos cómo Adán, en vez de hacer progresar el reino, hizo que el reino se estancara y causó, en vez de la exaltación de las imágenes de Dios, hizo que las imágenes de Dios se degradaran y ocasionara el gran juicio que el gran rey trajo sobre la tierra en esta etapa primaria del reino. Entonces, lo que hemos visto aquí como una historia, y en estos sermones sobre el reino de Dios, vamos a estar estudiando la Biblia como si estuviéramos contando historias. Porque lo que estamos haciendo es un relato, una narración de la forma como Dios planeó su reino y cómo fue desarrollándolo en las distintas etapas. Y lo que hemos visto hoy es cómo Dios planeó su reino y cómo se desarrolló en la primera etapa de la historia primitiva. Y lo que vimos y que debemos atesorar en nuestra mente es que el lugar del reino era el jardín, el pueblo del reino era Adán y su familia, sacerdotes y reyes, imágenes de Dios para producirse por millares de millares, y el progreso o conquista del reino consistía en avanzar la belleza del jardín hasta lo último de la tierra, y Adán debía establecer a sus hijos como reyes en cada uno de los lugares del globo terráqueo, haciendo así que la presencia de Dios se extendiera sobre toda la tierra, tal como lo hará el Mesías cuando regrese, y permitiendo que el trono de Dios viniera sobre la tierra para que el reino fuese ya algo visible. Después de haber hecho todo este recorrido, toda esta narración, hoy hemos visto cosas que para ustedes probablemente son nuevas y muy interesantes. No nos debemos ir de aquí con esta mera clase de historia bíblica, sino que debemos preguntarnos cómo nos afecta esto a nosotros hoy. ¿Qué beneficio trae para nosotros saber esto? ¿Qué beneficio va a traer para nosotros ir descubriendo al rey y a su reino? Ir descubriendo al rey y su plan. Quiero proponerles a manera de aplicación un primer beneficio. Si al estudiar el tema del reino de Dios y recorrer este reino en todas las etapas de la historia, podemos llegar a ver, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos llegar a ver a nuestro Dios como un gran rey que quiere implantar su reino sobre la tierra con estas tres características constitutivas: lugar, pueblo y progreso. Adquiriremos una visión real de la Biblia y del mundo. Repito, al estudiar el tema del reino de Dios, vamos a adquirir algo que no tenemos, y es una visión real de la Biblia y del mundo. Nosotros tenemos ahorita mismo una visión de la Biblia como una visión de Dios perdonador, generoso, Dios de amor. Al leer la Biblia vemos eso todo el tiempo. Y del mundo, vemos el mundo como una democracia en desarrollo. Todo el mundo está empeñado en que haya democracia y más democracia, y que las democracias que ya hay se desarrollen. Por ejemplo, ¿por qué no incluyen a Cuba en una conferencia de las Américas? Porque Cuba no es una democracia. Entonces todo el mundo busca que la democracia que hay se perfeccione y donde no hay, haya democracia. Pero para nuestro provecho es mucho mejor ver la Biblia y el mundo como una monarquía, porque así son, así fueron creadas. El mundo nunca será en su futuro una democracia, el mundo siempre será una monarquía. Y si ustedes, al estudiar el tema del reino de Dios, logran tener esa visión regia o real de rey del mundo y de la Biblia, ustedes van a tener una perspectiva extraordinaria que les va a permitir mantenerse en este ambiente de reino, que es un ambiente de lucha y un ambiente de victoria. Los antiguos, los primeros israelitas, nos tenían esa grande ventaja a nosotros. Ellos vivían en un mundo monárquico y veían todo a la luz de reyes y reinos. Bueno, nosotros, cuando estemos estudiando este tema y lo asimilemos, vamos a ser como ellos. Vamos a adquirir una visión de reyes y reinos.
Vamos a ver a Jehová como el gran rey. Vamos a ver al mundo como su gran reino. Vamos a ver a nuestros hermanos en la iglesia como lo que son. Los verdaderos cristianos que están aquí son príncipes del reino de Dios. Los vamos a ver cómo son y les vamos a servir. Y lo que está afuera de tinieblas es el área de lucha y de conquista nuestra. Nosotros, al ver el tema del reino de Dios, vamos a tener una cosmovisión regia, una cosmovisión real, una cosmovisión de monarquía, hermanos. Y vamos a poder vivir con la cosmovisión correcta, viendo a Jehová como nuestro rey, viendo a nuestros hermanos como príncipes, viendo la iglesia temporalmente como el lugar de su reino y el mundo de tinieblas como el lugar hacia donde tenemos que expandirnos y tenemos que llevar el reino. Esa es la visión correcta. No vamos a vernos como esos cristianos fracasados que estamos rogándole a una persona para que se convierta. No nos vamos a ver como esa iglesia pequeña que a toda hora va a ser maltratada y pisoteada. No, vamos a vernos como somos. Somos reyes en un plan de conquista, dirigidos, conducidos por un plan perfecto, un plan real que viene de nuestro Rey eterno. Vamos a ver a Cristo como el gran capitán, como el segundo Adán. El primer Adán que fracasó, debemos reemplazarlo en nuestra mente por el segundo Adán victorioso. Los hijos naturales de Adán, que no alcanzaron a poblar toda la tierra, son ahora los hijos del segundo Adán, que ellos sin duda poblarán toda la tierra. Hermanos, algunos de los que estamos aquí seremos reyes y reinas sobre la tierra. Ya lo somos en semilla, pero en algún momento lo seremos realmente. Y estaremos viéndoles a nuestros hermanos reinar, y reinaremos con ellos, y reinaremos con Cristo. Y hermano, el tema del reino de Dios te trae entonces fe, te trae esperanza, te invita a la lucha. Pero también te invita, en segundo lugar, al recuperar esta visión regia, al recuperar esta cosmovisión real de la Biblia y del mundo, también te lleva a preguntarte, ¿cuál es mi papel en este reino? También te lleva a entender lo que ahora debes hacer. Y ahora debemos entonces examinar nuestra vida a la luz de las tres variables. Ahorita mismo hay un lugar para el reino, solo que ese lugar no es físico, ese lugar es espiritual. Entonces, si yo trabajo para este reino, tengo que tener cuidado del lugar del reino. Y el lugar del reino hoy es la iglesia. Así que yo tengo que tener cuidado y obligaciones como iglesia. Pero no solamente debo pensar de mí mismo acerca del lugar del reino, sino del pueblo del reino. ¿Quién es el pueblo del reino? El pueblo del reino son mis hermanos en Cristo. Y yo debo pensar cuáles son mis obligaciones con mis hermanos, que son corregentes conmigo, son reyes y sacerdotes conmigo. Entonces yo tengo que tener en cuenta mucho cuáles son mis obligaciones con ellos. Pero en tercer lugar tengo que preguntarme también, ¿cuál es mi papel en el progreso del reino? El reino nunca cesa de progresar y yo tengo que trabajar, yo tengo que conquistar. Si yo lo hago, yo voy a recibir recompensas del rey. Si yo no lo hago, los que lo hagan van a recibir recompensas. Y cuando el rey venga y él vio que yo me esforcé, que yo trabajé en el progreso del reino, que yo trabajé en la conquista del reino, lo hice con amor y para glorificarle, ese rey majestuoso, el segundo Adán, me va a coronar y me va a dar gloria. Pero si no lo hago, los otros hermanos que sí trabajaron, ellos van a recibir la gloria que yo debí haber recibido. Por tanto, yo tengo una obligación en este reino de esforzarme. ¿Y en qué consiste mi esfuerzo? Bueno, yo tengo que traer a los príncipes que aún son mendigos. El mundo, allá en el mundo de tinieblas hay muchos mendigos miserables revolviéndose en el pecado y ellos no saben que son príncipes. Ellos no lo saben. Yo tengo que ir a decirles el evangelio de la verdad. Yo tengo que ir a predicarles el evangelio a esos mendigos por si quizás alguno de ellos sea un príncipe. Y Dios me dé el privilegio de traer uno de esos mendigos miserables bajuriegos al reino de Dios. Y ese es mi trabajo en cuanto al progreso. Yo tengo que ir a buscar los príncipes entre los mendigos y basuriegos. Tengo que ir a buscar los reyes del futuro entre los que hoy son esclavos. Ese es mi trabajo en el reino. Si lo hago con amor, si lo hago para la gloria de Dios, cuando venga el rey, Él me pondrá una corona y me dará un territorio para que yo reine, como hubiera hecho Adán con alguno de sus hijos, si hubiesen permanecido.
Pero si no lo haces, no recibirás esa corona, no recibirás ese territorio, el reino, recibirás algo del reino, pero no recibirás gloria en el reino. Y una vez vamos y sacamos los mendigos, una vez vamos y sacamos los basuriegos, y Dios nos da el privilegio de tenerlos aquí en la iglesia, tenemos que cuidarlos. Tenemos que pastorearlos con cuidado y con amor, enseñarles la palabra para que ellos crezcan y se fortalezcan y dejen de ser niños. Y una vez dejen de ser niños, ellos también vayan a las tinieblas y arranquen los basuriegos para el reino de Dios. Y para eso tiene que haber un lugar donde reunirnos. Para eso tienen que haber pastores dedicados de tiempo completo a esta obra. Para eso tienen que haber recursos para hacer folletos, para ir a sacar a los mendigos de las tinieblas, del reino de las tinieblas. Y por eso mi compromiso con el reino es no solamente de venir aquí los domingos, sino de aportar económicamente para que el reino avance y permanezca, para que el reino se extienda. Y procurarme toda clase de posibilidades para el avance del reino. Que vamos a predicar el evangelio en la radio, vamos a predicarlo en la radio. Que vamos a predicar a los vecinos, que vamos a hacer una campaña evangelística, que vamos a formar un grupo evangelístico. En todo eso, hermanos, ese es el progreso del reino para nosotros. Lo que para Adán era algo físico, para Israel era algo físico, para nosotros es algo espiritual. Y a medida que vamos avanzando en la historia primitiva, a la historia de Israel y a la historia de la iglesia, lo iremos entendiendo mejor. Entonces concluimos diciendo, hermanos amados, que este reino es algo maravilloso, preparado para nosotros, pero con una evolución en etapas misteriosas, que a medida que la vamos descubriendo, va despertando en nosotros una visión regia, real, de monarquía, tanto de la Biblia como del mundo, y hace que nosotros descubramos en nosotros mismos nuestras obligaciones, para con el lugar del reino, para con el pueblo del reino y para con el progreso del reino. Y si hay alguno aquí que no ha entrado todavía a este reino, hoy ha podido ver a través de este sermón un chispazo de lo que es ese reino. Y a nosotros nos corresponde terminar diciéndoles, entra al reino. A los que no le conocen, entren al reino. ¿Cómo se entra a este reino? Debes arrepentirte de tus pecados y ver a Cristo como crucificado, muriendo por esos pecados y resucitando de los muertos y dándote el perdón que tu alma necesita. Para poder entrar a este reino, debes ser renovado en tu imagen. Para estar en el reino de Dios, debes ser imagen de Dios renovada. Y el pecado que mora en ti debe ser limpiado por la sangre de Cristo. A los que no están en el reino, entren ahora a Él y reciban sus maravillosas bendiciones. Vamos a ponernos de pie y a orar y a cantar acerca de este reino maravilloso al cual hemos sido incluidos, en el cual hemos sido incluidos y trabajamos para esto. Padre, Dios eterno, Rey soberano, tú tienes un plan eterno y perfecto, un plan misterioso que vamos descubriendo poco a poco a medida que vamos entendiendo mejor tu palabra. Te damos muchísimas gracias por este tema y todos los beneficios que han de traer para nuestras vidas. Te pedimos que a medida que vamos construyendo el tema del reino de Dios en nuestras mentes, tú permitas que recuperemos la cosmovisión monárquica que debemos tener del mundo y de la Biblia. La hemos perdido, Señor, porque vivimos en otra cultura, en un tiempo de democracias, en un tiempo donde no podemos ver ni entender muchas veces ese lenguaje real. Pero tú, Señor, por la obra de tu Espíritu, al escuchar la predicación de la palabra nos transformas. Nos enseñas a verte como el gran Rey. A cada uno de nosotros como reyes, príncipes y sacerdotes de Dios, en medio de millares que ministraremos al Rey eterno en el precioso jardín. Algún día, todos los que estamos aquí, que somos de Cristo, estaremos en el precioso jardín, ministrando y adorándole. El jardín será recuperado. Regresaremos al paraíso perdido, y el paraíso perdido se extenderá sobre toda la tierra, de mar a mar. Toda la tierra será un solo jardín, y Cristo será Rey de reyes, y los reyes que poblarán la tierra seremos nosotros. Por eso es que a Él se le llama Rey de reyes, porque Él será el Rey sobre muchos otros reyes, sus hijos, sus imágenes, que poblarán toda la tierra. Señor, nosotros no solamente creemos en este futuro glorioso, sino que lo abrazamos y lo deseamos y oramos diciendo, venga tu reino,
venga pronto tu reino. Señor, pero mientras llega ese reino glorioso, en el que Cristo será Rey de Reyes sobre todos los hijos del segundo Adán, mientras llega ese reino glorioso, tenemos un compromiso con el lugar de tu reino, que es la iglesia. Tenemos un compromiso con el pueblo del reino, que son los creyentes. Tenemos un compromiso con el progreso del reino, que es evangelización, edificación, servicio, que es realmente cualquier cosa que podamos hacer para que este reino avance. Y vayamos a sacar a los basuriegos de sus cloacas donde están, para que entren al reino de Dios por medio de la predicación del evangelio correctamente. Danos, Señor, este privilegio de seguir sirviendo hasta el final. Señor, algunos de nosotros aquí estamos dormidos. Algunos hermanos entran al reino y con gozo reciben las verdades y preciosas promesas del reino. Disfrutan del reino por unos meses, años quizás, pero después se quedan dormidos. Están dormidos en este momento. Hay algunos hermanos aquí que no les interesa ni el lugar del reino, no les interesa el pueblo del reino, no les interesa el progreso del reino. Hay algunos hermanos que viven solamente para sobrevivir en la jungla de cemento, para sobrevivir de sus dificultades y tribulaciones. Han perdido la visión del reino. Señor, te ruego que recuperes a esos hermanos, que los despiertes. Hay hermanos que comienzan la vida cristiana con el primer amor. Amor por el reino. Irradian ese amor, pero al poco tiempo su amor se enfría. Y no les interesa el lugar del reino. No les interesa el pueblo del reino. No les interesa el progreso del reino. No viven siquiera de las reminiscencias de su primer amor, sino que están totalmente congelados. Señor, despierta a esos hermanos. Despiértalos y tráelos a una visión regia. Y Señor, ¿qué decir del mundo en que vivimos cuando lo observamos en la televisión? Cuando veamos la televisión, nosotros debemos pensar siempre en el Rey, siempre en su reino, y que las cosas que están sucediendo son para traer su reino. Danos esa visión regia, Señor Jesús. Danos esa visión real de la Biblia y del mundo, y que nosotros seamos realmente príncipes en el reino de Dios. Con fuerza, con fortaleza, vivamos este reino. Lo vivamos en oración, lo vivamos en el estudio de la Biblia, lo vivamos en la congregación de los santos, en el compañerismo con los hermanos. Permite que vivamos este reino como es, con valentía, Señor. Danos más oportunidades de servir. Señor, llévanos a los basuriegos, llévanos a los mendigos, llévanos a los que están en las cloacas del mundo, a predicarles el evangelio del reino, que ellos sean limpiados por tu palabra, salvados por tu palabra, y vengan a ser con nosotros príncipes en tu reino. Ahora lucimos como humillados, príncipes que lucen como humillados, pero algún día tendremos nuestra corona y nuestro cetro, y estaremos al lado del Rey de Reyes, poblando toda la tierra, que será su reino. Gracias, Señor. Bendícenos, Padre, con esta visión regia del mundo y de la Biblia, y danos mucha más fe para vivir para tu reino. Ahora queremos cantarte, Señor, un hermoso himno que perfectamente sintetiza y muestra todo lo que hemos querido mostrar en esta primera etapa del reino.